que creo que justifican bien la presentación de esta iniciativa por parte de mi grupo y que marcan bien el debate que se va a tener en torno a la misma. Los datos que nos da el INE sobre temporalidad en España nos hablan que de enero de 2015 a julio del mismo año el 91,7% de los contratos firmados fueron temporales. Desde el 2008 al tercer trimestre de 2015, los contratos de 7 días o menos llegaron a alcanzar el 15% del total, lo que supone un 10% más que desde el inicio de la crisis. Según Eurostat, España tiene un 30,7% de contratación temporal frente a la media comunitaria, que tiene un 13,6%, o países como Noruega, que tiene un 8%, y Dinamarca, que tiene un 9%. Por otro lado, la contratación temporal y la precariedad afecta especialmente a la juventud, siendo de los 2,6 millones de contratos firmados durante los 3 primeros trimestres de 2015, de una duración de una semana o menos, el 37% fueron firmados por jóvenes de 16 y 29 años. Pese a esta realidad, nos encontramos con que 2 de los objetivos fundamentales de las políticas sociales comunitarias son la estabilidad en el empleo y la limitación de la contratación temporal. Para ello, en el 1999 se aprobó la Directiva 1999/70, que genera un marco normativo que pretende impedir el uso excesivo y abusivo de la contratación temporal. El Estatuto de los Trabajadores tiene la obligación de transposición de esta directiva y para ello establece el contrato indefinido como el contrato natural de trabajo para la prestación de un servicio en la actividad habitual de una empresa. Por tanto, la contratación temporal es y debe ser siempre excepcional y, como tal, debe estar siempre tener siempre una causa objetiva y estar debidamente fundamentada, ¿no? Sin embargo, en España nos encontramos que, bajo la apelación omnipresente de la estabilidad en el empleo, en todas las reformas laborales acometidas desde 1997, esta omnipresente apelación a la estabilidad en el empleo se ha convertido en la principal herramienta de depredación de derechos laborales. Especialmente significativos son los casos de la reforma laboral de 2010 del Partido Socialista y de 2012 del Partido Popular, de las cuales se derivan reformulaciones de la legislación laboral que consisten esencialmente en hacer de la inestabilidad digamos, la norma general en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Especialmente significativa es la reforma laboral del Partido Popular de 2012, donde establece el contrato de apoyo a emprendedores. Este contrato de apoyo a emprendedores, que presume de ser indefinido, sin embargo, introduce una quiebra fundamental en lo que es la razón social básica del contrato, es decir, en la objetivación. Este contrato establece un periodo de prueba de 1 año en el cual no hay causa en la contratación y tampoco hay causa en el despido. Por tanto, nos volvemos a encontrar que bajo los grandilocuentes discursos de estabilidad en el empleo y garantía de derechos laborales, nos encontramos con la precariedad más absoluta, ¿no? Este contrato, introducido por la reforma laboral del Partido Popular en 2012, parece ser el preludio de lo que el Partido Socialista y Ciudadanos han pretendido introducir en nuestro mercado laboral con ese pacto de no investidura que felizmente salió rechazado del Congreso con 219 votos en contra. En este pacto que firmaron el Partido Socialista y Ciudadanos se introducía la figura del contrato estable y progresivo, que, sin embargo, lo que hacía era eliminar las causas en la contratación durante los 2 primeros años y, por tanto, también las causas en los despidos. Es decir, que pretendía convertirnos a todos los trabajadores y trabajadoras de este país en temporales, profundizando aún más en la precariedad en la que nos encontramos en el mercado laboral en España. Una precariedad que tiene como consecuencias, y las conocemos bien quienes hemos trabajado en las empresas, quienes hemos conocido los contratos temporales y los contratos precarios en este país, que no son otras que el miedo a no ser renovado, que el miedo a no volver a ser contratado, que eso se deriva en sumisión de los trabajadores. Sumisión de los trabajadores porque, derivado de ese miedo, se ven incapacitados para defender lo que son sus derechos. También la contratación temporal impide la implicación de los trabajadores y de las trabajadoras en las problemáticas de las plantillas. Por tanto, no conocen las problemáticas reales de las plantillas en sus empresas y
no concurren a las elecciones sindicales, limitando gravemente la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Por otro lado, como ya he dicho, aboca a la precariedad más absoluta a los trabajadores en este país. La precariedad deriva varias cosas. Por ejemplo, en la juventud le impide tener un proyecto vital, tener un proyecto de futuro. Según un informe de FEDEA, los trabajadores temporales ganan hasta un 15% menos por la realización del mismo trabajo, tienen menos hijos y posponen sus decisiones de maternidad y paternidad. Ahorran más, lo que hace que la economía se deprima todavía más y se forman menos. Por otro lado, hay otra consecuencia derivada de la precariedad y la temporalidad en nuestro país que afecta gravemente a la provincia por la cual yo he sido elegido y a la comunidad autónoma en la cual se inscribe la misma. En Castilla y León nos encontramos con una situación de que en enero de 2009 a enero de 2015 ha perdido casi 93.000 habitantes y la provincia de Burgos pierde 4.000 habitantes por año. La despoblación es un drama al que hay que hacer frente y, desde luego, no se le hace frente precarizando aún más el mercado de trabajo. Se le hace frente garantizando la estabilidad en el empleo, garantizándole un empleo digno a los jóvenes, que no les obligue a migrar ni al extranjero ni a migrar a las ciudades del interior del país, porque ya sabemos que los jóvenes que tienen que emigrar para buscarse la vida son carne de explotación en el futuro. Ante esta situación que nos encontramos con el mercado laboral español, consideramos que se pueden hacer tres cosas, dos de las cuales ya hemos visto. Una de ellas es lo que hace el Partido Popular, que bajo los datos de lo que ellos dicen que es creación de empleo, aunque, como hemos visto, más del 90% de los contratos que se han firmado en el 2015 han sido temporales, ellos dicen que están generando empleo cuando realmente lo que están haciendo es repartir miseria. Por tanto, tenemos la posibilidad de vender eso, de presumir que nuestro reparto de miseria es lo que nos está sacando de la crisis, aunque sea mentira. Por otro lado, tenemos la posibilidad de claudicar, que desde nuestro punto de vista es lo que ha hecho el Partido Socialista, firmando el pacto con Ciudadanos, pretendiendo generalizar la contratación temporal durante al menos los 2 primeros años y reduciendo la indemnización por despido, porque es lo que se deriva también de no objetivar las contrataciones, reduciendo la indemnización por despido, con suerte y como mucho, porque eso no lo explican bien, en el primer año a 8 días de indemnización por despido y en el segundo año a 12 días de indemnización por despido. En este país hay que tener clara una cosa: el despido ya es libre, lo que no es gratuito. Por tanto, como sigamos abaratando el despido, lo que vamos a conseguir en este país es que el despido sea libre y además gratuito, lo que se ha mostrado totalmente ineficaz para la generación de empleo, pese a los discursos del Partido Popular Naranja y del Partido Socialista, que también le hemos escuchado decir que el abaratamiento del despido genera empleo. Por otro lado, creemos que la mejor manera de afrontar esta situación y revertir la situación de precariedad en la que se encuentran la mayoría de los trabajadores de nuestro país es afrontarlo políticamente, y para ello un buen primer paso sería votar hoy favorablemente a la iniciativa que presentamos desde mi grupo en Podemos, en Comú Podem, en Marea. Por otro lado, potenciar la Inspección de Trabajo, dotándola de recursos y de inspectores de trabajo que persigan principalmente el fraude en la contratación temporal y no persigan, por ejemplo, el fraude en las bajas de los trabajadores, cosas con las que nos hemos encontrado también muy curiosas. Y, por último, derogar las 2 últimas reformas laborales que, como ya he dicho, son los máximos exponentes de la precariedad en nuestro mercado de trabajo. Por un lado, la del Partido Socialista del 2010 y, por otro lado, la del 2012, que, además de introducir el contrato de apoyo a emprendedores, que precariza el mercado de trabajo, además ataca la negociación colectiva, que es la vía fundamental para que los trabajadores se defiendan del fraude en la contratación. Muchas gracias, presidente. Nada más. Muchas gracias, señor Vila. Tiene la palabra ahora los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas con un tiempo de intervención no superior a 5 minutos. Y, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Rodríguez Vaz. Gracias, señor presidente.